¿Qué tal, mis amados? Un abrazo muy afectuoso, Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Con la buena noticia, resucitó. Ha resucitado. Nuestro Dios vive. Nuestro Dios reina. Es el eterno Dios que dejó su trono de gloria para hacerse como uno de nosotros y venir a pagar la cuenta. Esta historia no la cuenta absolutamente nadie más, sino la Sagrada Escritura. La buena noticia, nuestro Dios vive. El sepulcro de Buda, Lao Tse, Confucio, Mahoma, esos sepulcros están todos llenos, pero el de nuestro Señor Jesucristo está vacío. Jesucristo vive y reina, como lo dice la Sagrada Escritura. Mi siervo será puesto muy en alto. Y empezaron los padecimientos. Ahora nuestro Señor Jesucristo ha sido puesto muy en alto. Y como lo describe Apocalipsis capítulo 1, describe a nuestro Señor Jesucristo en gloria, con sus vestiduras, una túnica que le llega hasta el piso, un cinturón de oro donde están nuestros nombres, en el pecho, en su corazón, sus pies de bronce pulido, que significa juicio. Él fue juzgado y ahora volverá a juzgar, pero estás en Cristo, no tienes nada que temer. Miremos qué fue lo que ocurrió. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. María Magdalena, a una mujer, fue a la primera que se le apareció. De inmediato salieron los discípulos, Pedro y el discípulo al que más amaba Jesús, el más cercano. Dios no hace acepción de personas, pero tuvo más complacencia en Pedro, Jacobo y Juan. De los 12, eran sus 3 amigos más cercanos, y de los 3, uno al que más amaba, a Juan. Salieron corriendo y el más joven llegó primero al sepulcro y no entró, pero vio los lienzos allí organizaditos, puestos en orden, y el sudario que habían puesto en su cabeza puesto en otro lugar. Luego llegó Pedro y vio esto mismo. Y entonces no lo vieron a él, salieron corriendo a dar la buena nueva a sus hermanos de fe, a los otros discípulos. Pero nos cuenta allí la Escritura, estamos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, que María Magdalena estaba allí triste y lloraba, nos dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban allí sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Dijo: porque se han llevado el cuerpo de mi Señor. ¿Dónde le han puesto? Y ella, volteándose, vio a Jesús, pero no sabía que era él y pensó que era el hortelano. Si tú lo has tomado, dime dónde lo has puesto. Y él le dijo: María. Y ella miró y lo reconoció. Miró y lo reconoció. Y ella le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y luego María fue a dar las buenas nuevas, que había visto al Señor. Jesús resucitado de inmediato no se dejó tocar por María Magdalena. ¿Por qué? Pues ahí les dijo: no me toques, aún no he subido a mi Padre. Dile a mis hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. No se dejó tocar, pero luego, posteriormente,
se presentó ante ellos y ahí sí permitió que les tocara, porque primero Jesús fue al Padre con su sangre, porque el sumo sacerdote sacrificaba el cordero y derramaba la sangre en el propiciatorio, la tapa de misericordia, la tapa del arca del pacto, el propiciatorio, llamada el propiciatorio, que significa tapa de misericordia. Y Jesús se presentó no en el tabernáculo hecho por manos humanas, sino en el cielo mismo, con su propia sangre, para decirle al Padre Dios, he pagado la cuenta por el pecador, como lo dice en Hebreos capítulo 10 y en Hebreos capítulo 9. Se presentó no en el templo hecho por manos humanas, sino en el cielo mismo, no con sangre ajena como lo hacían los sumos sacerdotes en la antigüedad, sino con su propia sangre, no por sus pecados, porque no los cometió, sino por los tuyos y por los míos. Se presentó al Padre con la sangre propia para decir, y vuelve nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera o muchos en alguna ocasión han dicho, pero esa sería una tercera venida. No hay tal, porque fueron muchas las venidas de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino en esencia, una vez como un humilde carpintero y una segunda vez volverá sin relación con el pecado. Si tú cuentas eso como una venida de nuestro Señor Jesucristo, no cuenta. La Sagrada Escritura no cuenta, porque habría que contar las veces que se apareció a Manoah, que se apareció a Abraham, que se apareció a Josué. En Génesis capítulo 18 se aparecieron 3 hombres y Abraham se postró y adoró y le dijo Señor. Eran 3 varones, eran 2 ángeles y el Señor Jesucristo. Pero nos dice la Sagrada Escritura que la María Magdalena fue y dio la buena nueva a sus hermanos, los discípulos. Y dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, en el mismo día Jesucristo resucitó, se apareció a María Magdalena, porque los otros 2 discípulos no le vieron, se apareció a María Magdalena, le dijo, no me toques porque aún no he ido a mi Padre. Lo que significa que Jesucristo se apareció a María Magdalena y, como dice Efesios 4:8 y siguientes, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, a unos profetas, evangelistas, pastores, maestros y apóstoles, ¿sí? Para edificar a los santos para la obra del ministerio. Fue al Padre con la sangre propia para nuestro perdón, el perdón de nuestros pecados. Pero nos dice que en ese mismo día se apareció a los discípulos y estaban cerradas las puertas. Estaban cerradas las puertas y ¿qué les dijo? Paz a vosotros, dice 20:19, paz a vosotros. Jesús es tu paz, Jesús es mi paz. Cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron, y de nuevo les dijo, paz a vosotros. Es reiterativo en decirte, si tú estás pasando por momentos difíciles, angustiosos, tristes, no tienes ruta en tu vida, Jesucristo se hizo hombre, pagó tu cuenta, derramó su sangre hasta la muerte, resucitó, se presentó visiblemente, lo vieron, lo tocaron, comieron con él, compartieron. Después de esto estuvo 40 días con los discípulos. Y esto para que se cumpliese lo dicho por la Escritura. Reiterativamente lo dice, paz a vosotros. ¿No tienes paz? Ven a Jesús y te regocijarás con él, como nos acaba de decir la Escritura en el Evangelio de San Juan. Porque nos dice la Escritura en el Salmo 16, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Si estás sirviendo a un Dios diferente de nuestro Señor Jesucristo, tendrás dolores y no tendrás vida eterna. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Jesucristo es único, es exclusivo y es Dios, hecho hombre, encarnado, para pagar la cuenta, la deuda del pecador. Paz a vosotros, te dice el Señor.
regocíjate como se regocijaron los discípulos. Y nos dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. ¿No has reposado confiadamente? El Señor te dice y lo ha anunciado, que podemos confiar en Él y estar en reposo confiadamente. Y aquí la promesa de su resurrección escrita 1000 años antes por el rey David. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Señor prometió la resurrección. La primera, la de nuestro Señor Jesucristo. Y luego la tuya, si mueres antes del rapto de la iglesia, antes de su regreso y de su venida, a reinar como Señor y Dios. ¿Quieres reinar con Él? ¿Quieres tener paz? Él te dice, paz a vosotros. Y tú te regocijarás con el Señor. Ven y regocíjate con Él, que Él es nuestra paz, es nuestra salvación. Inclina tu rostro y dile conmigo, bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Gracias por esa salvación tan grande. Gracias por morir en mi lugar. Recibe toda la adoración y mi gratitud eterna. Y de nuevo, gracias por haberme salvado, por morir en mi lugar. Doy la gloria al Padre, doy la gloria al Hijo y doy la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.